ganglionar, la que está con línea punteada, si ustedes se fijan, la neurona postganglionar está en el órgano. Si ustedes se fijan, siempre está la neurona punteada en el órgano. Bien. Estos ganglios, para diferenciarlos del caso de los ganglios paravertebrales, estos ganglios también se llaman ganglios prevertebrales, pero son ganglios prevertebrales parasimpáticos, no simpáticos. Y en este caso acá no existe un ganglio verdadero, existe una agrupación de neuronas, pero no es un ganglio verdadero, pero también se le llama ganglio o pseudoganglio, pero que está en el órgano. Importante entonces recordar que en la parte parasimpática hay una división craneal que es muy importante, porque en esas zonas del cráneo se ubican varios núcleos que están controlando algunas acciones. Por ejemplo, está el núcleo de Edinger-Westphal, que es un núcleo que permite regular, por ejemplo, el tamaño pupilar. Está el núcleo salivar superior e inferior, que están en el puente. Fíjense que hay dos. Y uno es con un par craneal, con el 7, el otro es con el 9, y regulan lo que ocurre a nivel lagrimal, por ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí están marcados los núcleos y aquí están marcados los nervios que van saliendo desde esos distintos núcleos. Este núcleo es muy importante, el núcleo motor dorsal del vago, que es una zona de donde sale una porción del nervio vago que es puramente motora, y también está el núcleo ambiguos, donde también aparece parte del nervio vago, también sale de ahí aparentemente, y también hay aparición del par craneal número 9. Si ustedes se fijan, algunos de estos nervios son puramente motores, algunos de estos nervios son también sensitivos. Lo que está marcado en celeste son las aferencias de algunos nervios que son puramente sensitivos. Por ejemplo, aquí está el trigeminal, el par craneal 5, que ingresa por esta misma zona. Pero si se fijan, todos llegan a la misma porción del encéfalo. Eso es muy importante de recordar. Bien, a medida que vayamos avanzando entonces en las distintas funciones, cuando veamos, por ejemplo, lo que ocurre con la función ocular, la función auditiva, vamos a recordar nuevamente estas inervaciones y estas zonas de función. Y en la parte sacra, perdón, en la parte sacra, el sistema nervioso simpático, las neuronas salen de la parte sacra y van hacia a un ganglio prevertebral parasimpático específico, y de ahí van hacia la víscera. Eso es lo que ocurre en la parte sacra principalmente. Esto es importante porque de esa manera se regulan los órganos que están más abajo, principalmente la última parte del colon, el recto, la vejiga y los órganos reproductivos. Bien, aquí hay un esquema que lo que trata de mostrar es básicamente los órganos inervados y esta organización desde los núcleos. Aquí, bien importante este dibujo, es un dibujo bien feo, pero es uno de los dibujos de los pocos dibujos que tiene los núcleos específicos de donde sale la inervación. Por eso se los puse en esta clase, para que lo tengan ahí a mano cuando vamos revisando entonces, o cuando lleguemos a las clases de ojo, por ejemplo, o cuando hablemos de corazón, para que sepamos de qué núcleo se está controlando esa zona. Esto es muy importante también en clínica cuando hay lesiones del tronco encefálico, porque hay que ver qué núcleo es el que está afectado, y eso nos va a dar la sintomatología del paciente. Por ejemplo, un paciente que no puede contraer la pupila por un accidente, es decir, no reacciona a los cambios de luz y no cambia el diámetro pupilar, hay que revisar si probablemente el daño esté en el núcleo, si hay en el núcleo Edinger-Westphal, es decir, si aquí estuvo la lesión, o si la lesión lo que nos hizo fue básicamente romper el par craneal 3, es decir, el nervio que va a inervar esa zona, etc. Entonces es bien útil entender esta neuroanatomía en clínica. Bien, eso en general con la organización, así se organizan. Vamos a ver las funciones, pero como les dije, las funciones lo más importante, vamos a hacer un vistazo general, pero vamos a ir volviendo sobre ellas cada vez que hablemos de alguno de los órganos, qué función tiene el sistema simpático y parasimpático sobre ellas. Bien, vamos a hablar primero de las funciones del simpático, porque son más potentes, son más fáciles de recordar también. El sistema nervioso simpático, debemos recordar entonces que tiene la primera sinapsis en un ganglio, esa sinapsis es adrenérgica, pero luego la sinapsis que realiza sobre el órgano que controla es una sinapsis de tipo colinérgica, es decir, se libera norepinefrina en esa sinapsis. Por ejemplo, para controlar el ojo aquí se libera norepinefrina, no acetilcolina. Bien, esto es muy importante porque el sistema nervioso simpático está básicamente asociado con mantener la homeostasis en respuesta a estresores.
Por lo tanto, funciona en respuesta al estrés. Bien, originalmente el estrés se descubrió o se plantearon sus bases considerando los efectores o los estresores externos. Cualquier persona que se estrese en forma externa tiene básicamente tres respuestas frente a ese receptor o a ese estresor externo. Está luchar, arrancar o congelarse, no hacer absolutamente nada. Así. Ahí está la to fight, to flight, to freeze. Es decir, o peleas contra el estresor, o arrancas del estresor, o te congelas esperando que pase el estresor. Esas son como las respuestas a estresores externos en general. Por eso los mamíferos en general han desarrollado algunas técnicas de posibilidades de manejar este estrés, y en general los mamíferos superiores suelen formar grupos o trabajar en grupos generalmente. El trabajar en grupos suele disminuir la respuesta al estrés y suele sobre todo hacer más manejable el estrés en general. Se producen en el fondo cuidados grupales, se producen respuestas grupales que hacen más eficiente la respuesta frente al estresor, etc. Bien, los estresores no son solo externos, por supuesto, como se descubrió originalmente, sino que también ahora sabemos que muchos de estos estresores son necesarios para la función del cuerpo. Algunos son fisiológicos, y lo que hacen estos estresores es que nos modifican la homeostasis. Por eso inmediatamente reacciona el sistema nervioso autónomo, sobre todo primero a través de la visión simpática. No quiere decir que no reaccione la parasimpática, que normalmente lo hace, pero en forma complementaria a la simpática, sino que primero lo hace la respuesta simpática. Todas las respuestas simpáticas están hechas principalmente para contrarrestar el estrés y devolver la homeostasis, y luego aparece la respuesta parasimpática también compensatoria. Normalmente entonces tenemos varios estrés. Está el estrés fisiológico sistémico. Ahí, este estrés en general se llama estrés verdadero o eustrés, porque es un estrés que ocurre regularmente y es necesario que ocurra para dar una respuesta adecuada y mantener la homeostasis del organismo. Por ejemplo, tener hambre. La sensación de hambre, entonces, es un estrés fisiológico o estrés verdadero o eustrés, y la sensación de hambre va a gatillar varias respuestas que están, la mayoría de ellas, controladas por el sistema nervioso simpático. También podemos reaccionar a estrés que es fisiológico, pero que es externo. Por ejemplo, si aumenta mucho la radiación solar, eso nos va a producir cambios en la piel, y eso va a producir un estrés automático, pero el organismo es capaz de revertir ese estrés. Nadie se enferma en condiciones fisiológicas normales por tener hambre o por tener, ¿no es cierto?, por ejemplo, un exceso de irradiación sobre la piel. Automáticamente esto gatilla respuestas, por supuesto, que son algunas muy incómodas. La sensación de hambre prolongada, por ejemplo, es muy incómoda, pero estas sensaciones gatillan una respuesta nerviosa a través del sistema nervioso simpático que logra contrarrestar y mantener una respuesta adecuada, y sobre todo entonces permite mantener la homeostasis durante la presencia de este estresor. Eso permite entonces que nuestro organismo reaccione correctamente y que cambie la conducta. Si yo tengo hambre, por ejemplo, mi sistema nervioso autónomo me va a ayudar a mantener todos los procesos vitales funcionando, me va a ayudar a levantar incluso la glicemia, es decir, a tomar reservas de glucosa para levantar la glicemia, hasta que yo cambie mi conducta y me pueda alimentar. Bueno, de ese tipo de estresores hay varios. Por ejemplo, cuando baja la concentración de oxígeno, cuando hay un ejercicio intenso, los sonidos fuertes, por ejemplo, que son de alarma. Si estamos medio deshidratados, también la sensación de sed que sensa el hipotálamo va a hacer que el hipotálamo nos cambie la conducta, nos dé la sensación de sed, y también el hipotálamo estimulará varias acciones del sistema nervioso autónomo para contrarrestar los efectos potencialmente peligrosos que trae la deshidratación. Por supuesto, no podemos olvidarnos que también existe, el hipotálamo también se conecta con el sistema límbico, con la zona de las emociones, y a su vez este se conecta con varias cortezas, de tal manera que también existen estresores fisiológicos que están dados por el efecto psicológico, lo que se llama el estrés psicogénico o neurogénico. Este estrés psicogénico, entonces, que requiere un proceso cognitivo, por ejemplo, saber que tengo prueba solemne mañana y que no he estudiado, eso es un estrés psicogénico, pero requiere un proceso cognitivo, porque en otras palabras es un contexto. Yo sé que tengo una obligación que cumplir, que tengo que hacerla, que se me está acabando el tiempo y que si no la hago voy a tener un resultado que no me sirve. Por lo tanto, ese proceso cognitivo también puede generar estrés psicológico o estrés psicogénico, y nos puede
generar respuestas somáticas a través del sistema nervioso autónomo. Esto implica, por supuesto, contextualidad y también algunas reacciones como son la anticipación, es decir, las expectativas que tengo por este estrés psicológico, la reactividad que tengo frente a él. Algunas personas que cuando tienen estrés psicogénico reaccionan de una manera, otras lo hacen de otra manera. Y eso tiene que ver básicamente con la memoria que tengo, es decir, con lo que yo recuerdo de lo que ha pasado con ese estresor psicológico antes, y también lo que he aprendido de esas situaciones de estrés, lo que se llama la historia de este estresor psicológico. Ahora, estos factores estresantes psicológicos también incluyen otras formas de estrés que no son verdaderos, sino que son, tienen que ver básicamente con sensaciones contextualizadas. Por ejemplo, pensamientos sobre peligros reales o imaginarios, pérdidas personales, interacciones sociales desagradables, sentimientos que hayan generado estos estresores psicológicos antes o sentimientos que me generen ahora, como por ejemplo ira, miedo, pena, ansiedad. Eso podría llegar a depresión, culpa, etcétera. Esas sensaciones entonces también pueden generar estrés. Y una cosa muy importante, el estrés psicogénico puede cambiar la connotación de ciertos estímulos. Algunos estímulos que eran agradables en un contexto social y amistoso, ahora en otro contexto distinto pueden producir, por ejemplo, una sensación estresante e incluso pueden generar sentimientos contrarios. Algo que era agradable en un contexto puede generar miedo, ira, rabia en un contexto distinto. Bien, todo esto está cruzado entonces por las experiencias previas, la memoria y el aprendizaje que hayamos tenido sobre ese tipo de estrés. Bien, eso está dado entonces por la interacción que tienen estos factores estresantes que pueden poner en riesgo la homeostasis, porque existe la posibilidad de que haya una integración con otras zonas, no directamente con el sistema nervioso autónomo, sino con otras zonas que van a regular el comportamiento y las emociones de tal manera que el organismo se adapte a estos estresores con el entorno. Por lo tanto, existe, por ejemplo, un estresor psicogénico, por ejemplo, si les toca hablar en público, cuando uno habla normalmente no se estresa, pero cuando le toca hablar en público, por ejemplo, sí se estresa. Y eso está dado básicamente porque este estresor psicogénico, hablar en público ahora, va a interaccionar con otras zonas del cerebro. Por eso es importante conocer esta neuroanatomía que tiene que ver básicamente con lo que ocurre en el hipotálamo. Por ejemplo, el sistema límbico, la memoria, em, emocional de la amígdala, la memoria funcional del hipocampo, todo eso va a afectar al núcleo paraventricular, por ejemplo, del hipotálamo, y este dará una respuesta sistémica a través del sistema nervioso autónomo. Eso permite entonces que algunas respuestas que son, por ejemplo, emocionalmente negativas, nos den una respuesta por el sistema nervioso autónomo de alerta y pueden guiar entonces algunos comportamientos conscientes o subconscientes. Por lo tanto, muchos estresores que son exactamente iguales nos dan respuestas distintas en distintas personas y eso está básicamente dado por la experiencia contextual previa que hayan tenido. Eso va a afectar entonces la acción del sistema nervioso simpático. De tal manera entonces que el sistema nervioso simpático, considerando estas características, nos va a tratar de ayudar a mantener la homeostasis frente a una reacción en que hay una gran demanda física o psicológica. Por eso, casi todos los órganos gobernados por el sistema nervioso autónomo o inervados por este, todas sus respuestas, las respuestas de estos órganos, están dadas básicamente para maximizar nuestros recursos para la sobrevivencia. Por ejemplo, a la pupila, el sistema nervioso autónomo lo que hace es producir o maximizar la respuesta pupilar. Antes de pasarles las respuestas pupilares o la respuesta del sistema nervioso simpático que tienen que ver con esto, quiero que lo deduzcamos mejor. Entonces, si el sistema nervioso simpático está dado para reaccionar y mantener la homeostasis, pero también para maximizar nuestra capacidad de respuesta frente a un estresor, veamos que lo que debiera pasar frente a los distintos órganos. Por ejemplo, lo que dijimos recién. Frente a un estresor, ¿qué creen ustedes que necesitamos que llegue como información visual? ¿Que llegue más luz o menos luz? ¿Qué debiera hacer la pupila? ¿Debiera haber contracción pupilar o dilatación pupilar? ¿Qué creen ustedes? Dilatarse, muy bien. ¿Qué debería ocurrir con las glándulas salivales? A ver. ¿Necesitamos salivar durante una respuesta a un estresor? ¿Qué creen ustedes?
¿Se necesita actividad de las glándulas salivales o en realidad eso lo podemos obviar y no necesitaríamos gastar energía en utilizar las glándulas salivales para reaccionar frente a un estresor? Recuerden a los que le ha tocado hablar en público. ¿Qué pasa con el nivel acuoso de la boca cuando está en público? Se seca la boca, ¿no es cierto? Claro, eso ocurre porque el sistema nervioso simpático entonces disminuye la secreción salival. De hecho, la saliva se pone espesa. Eso es algo que hacen los dentistas, por ejemplo, para saber si la persona está estresada cuando están haciendo un procedimiento. Con algún aparatito ahí, la persona sin darse cuenta, tocan la saliva para ver si la saliva está muy acuosa o está muy densa. Cuando está muy densa, saben que la persona está muy estresada. Entonces ahí tratan de bajar el estrés. ¿Qué creen ustedes que pasa con la ventilación? ¿Aumenta o disminuye la ventilación? Claro, se produce un aumento de la ventilación con el sistema simpático. Claro, si yo necesito maximizar mi energía, necesito maximizar la entrega de oxígeno. ¿Qué pasará con el corazón? ¿Qué pasará con la frecuencia cardíaca? Aumenta de tal manera que llegue más sangre a todas partes, o por lo menos a las partes que se necesitan, y al mismo tiempo, como aumentó la ventilación, llega más sangre con oxígeno. ¿Necesitaré el sistema gastrointestinal que esté funcionando correctamente o podré disminuir la acción gastrointestinal? De esa manera disminuyo la irrigación gastrointestinal para ocupar la sangre en otro lado. Entonces la acción gastrointestinal disminuye, no la necesito. Por lo tanto, disminuye la irrigación hacia los órganos que no se necesitan. En particular, toda la irrigación gastrointestinal, que es bastante grande, como un 20% del gasto cardíaco, esa ahora se redistribuye y se envía a otros órganos que sí nos van a ayudar a responder al estresor, por ejemplo, a la musculatura. Bien. ¿Qué pasa con la glándula suprarrenal, que es la que está dibujada ahí? Lo que pasa con ella es que se estimula por el sistema simpático y ahora la glándula suprarrenal, en particular la médula de la glándula suprarrenal, ayuda a la acción simpática porque esa zona también libera epinefrina y norepinefrina. El hígado, por el sistema simpático, libera un montón de glucosa. De esa manera me aumenta la glicemia a través del sistema nervioso simpático, estimula que aumente la glicemia y de esa manera tengo más glucosa disponible para generar todas las otras acciones. ¿Qué creen ustedes que pasa con el sistema intestinal? ¿Aumentará o disminuirá su actividad? ¿Necesitaré el sistema gastrointestinal para responder a un estresor, sobre todo externo? En general no. Por lo tanto, se inhibe la actividad del colon. ¿Qué pasa con la vejiga? La vejiga regularmente se relaja y, por supuesto, los órganos sexuales tampoco generalmente están involucrados en una reacción de alerta, de tal manera que se inhibe generalmente la actividad de los órganos reproductivos. Todos los órganos inhibidos permiten que la sangre que iba a esos órganos pueda ser en parte redistribuida a los órganos que sí se necesitan para la actividad del sistema nervioso. Por eso entonces es importante recordar que el sistema nervioso nos ayuda, en todo caso, a reaccionar frente a un estresor y sobre todo a estresores externos, por eso se producen todas estas acciones. La vasoconstricción, por ejemplo, también, no solo en los órganos que no se ocupan, sino también en la periferia, en la piel, por ejemplo, también disminuye a manera de llevar toda la irrigación sanguínea hacia los órganos que los necesitan. Por eso se produce vasoconstricción periférica, y por eso una persona cuando se asusta generalmente se pone pálida, básicamente por la vasoconstricción periférica que ocurre. Bien, son varios los órganos también, no solo los que estaban ahí dibujados, son varios los órganos que tienen que ver con el sistema nervioso simpático. Aquí está lo que estamos conversando recién, ¿no es cierto? El ojo, por ejemplo, aumenta la dilatación pupilar, se aumenta la acción lagrimal de tal manera que el ojo esté mejor lubricado. Y aquí están las glándulas salivales, fíjense, se produce vasoconstricción en ellas, baja la acción de estas glándulas. Ya, en general les voy a dejar esta tabla, en general aquí aparece la acción, las más importantes son las que vimos recién, pero esta tabla tiene la gracia que aparece dónde está la neurona preganglionar y dónde está la neurona postganglionar. ¿Mm? En este caso, por ejemplo, la neurona postganglionar que va hacia todos estos órganos que tiene este efecto, salen todos del ganglio cervical superior. Lo mismo va a ocurrir con las zonas que están más abajo, y lo que ocurre con las extremidades, la glándula adrenal, el páncreas, etc. Muy importante está la glándula adrenal porque, como ustedes acaban de ver,
la vamos a revisar después, muy importante porque el sistema nervioso simpático activa todos sus ganglios y libera norepinefrina en todos estos órganos que estuvimos viendo recién, pero también hay una parte complementaria donde una división simpática estimula que haya también liberación de epinefrina ahora desde la glándula adrenal. Esta acción, la que está a la derecha, es muy rápida, es una acción neural, es decir, son puras inervaciones nerviosas. Esta es un poco más lenta porque esta epinefrina tiene que salir de circulación, pero esta epinefrina genera la gracia que circula por todo el cuerpo porque va al torrente sanguíneo. Esta va a órganos específicos. Entonces son actividades totalmente complementarias. Bien, cuando una persona se asusta se sienten incluso estos golpes de epinefrina, la epinefrina sale, ¿no es cierto?, a grandes borbotones, sale muy, muy potente, y eso hace que rápidamente se produzca una acción y se liberen varias formas. Por ejemplo, esta epinefrina va a pasar por el hígado y va a hacer que se libere una gran cantidad de glucosa para que esté la glucosa alta para yo poder responder correctamente al estresor. Por supuesto, todo esto funciona si estos efectos son agudos, es decir, se ocurren durante un tiempo determinado y un tiempo corto, acotado. Ahí están, fíjese, ansiedad, dolor, trauma, una hipovolemia, una hipoglicemia, una baja temperatura o hipotermia. Todas estas cosas entonces estimulan desde la parte central que ocurran estas reacciones. Por eso es muy importante que sean del tipo agudo. Por lo que ustedes vieron antes, se dan cuenta que puede haber algunas patologías, es decir, si una persona está constantemente estresada, no solo va a estimular su sistema nervioso simpático, también va a haber liberación de cortisol desde la glándula adrenal, y ambas cosas nos van a mantener siempre la glucosa alta. Por eso el estrés crónico siempre está asociado con las posibilidades de desarrollar resistencia a la insulina y diabetes en general. Bien, el simpático ahora tiene acciones complementarias a las que tiene el sistema nervioso simpático. Por ejemplo, en el caso del sistema digestivo, el sistema simpático lo que hacía era disminuir la acción tanto del estómago como de los intestinos. En cambio, el sistema nervioso parasimpático, a través del nervio vago, estimula regularmente, lo que hace es estimular la acción simpática. ¿Qué hacía el sistema simpático con el corazón? Si ustedes lo recuerdan, aumentaba la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que hace el parasimpático en el corazón? Disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Qué hacía en el caso ocular? El sistema nervioso simpático lo que hacía era dilatar las pupilas. ¿Qué hace el sistema nervioso parasimpático? Lo que hace es disminuir el diámetro pupilar. En el caso de los órganos sexuales, vamos a hacer la diferencia. Aquí está una tabla similar a la anterior. También está la acción que ocurre. Normalmente si ustedes las comparan van a ver que lo que ocurre es una acción contraria y aparece la localización de la primera neurona y la neurona que sale del ganglio, también igual que en el anterior. En el caso del sistema reproductor, es muy importante la interacción simpática y parasimpática porque tienen acciones complementarias. El sistema simpático se preocupa de la eyaculación, por ejemplo, en el caso masculino, y el parasimpático de la erección. Están separadas por sistema, dos acciones que son necesarias para que haya fecundación. Ese tipo de acciones simpática, parasimpática, que son complementarias en ese caso, no contrarias, complementarias en algunos órganos, eso también existe. Así que lo vamos a ir viendo también cuando avancemos a los distintos tipos de órganos. Bien, aquí les dejo también un resumen de lo que hemos hablado ahora. Aquí hay una comparación entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Bien, y para terminar, lo último que quiero nombrar y que quiero recalcar son los neurotransmisores, porque estos están relacionados con sus receptores. En el caso del sistema nervioso simpático, recordar entonces que la transmisión en el ganglio, es decir, la neurona preganglionar, cuando se encuentra con las dendritas de la neurona postganglionar, el neurotransmisor liberado es acetilcolina, y el tipo de receptor que se utiliza en esa sinapsis ganglionar es el receptor de acetilcolina del tipo nicotínico. Ya, eso es muy importante de recordar entonces, es nicotínico. Y la neurona postganglionar, cuando va al órgano, libera norepinefrina,
y el receptor que tienen los órganos para esa norepinefrina es un receptor norepinefrina del tipo alfa o del tipo beta. Esto es importantísimo de recordar porque liberando el mismo neurotransmisor, el sistema simpático va a tener efectos distintos en algunos órganos e incluso va a tener efectos distintos en distintas porciones de los mismos órganos porque esas porciones o esos órganos presentan receptores distintos para esa misma norepinefrina. Algunos presentarán el alfa, otros presentarán el beta. Bien, ¿por qué es importante o por qué hago hincapié en eso? Porque estos receptores de norepinefrina, que se llaman alfa o beta, es una familia que en general se llama receptor de catecolaminas, porque la norepinefrina es una catecolamina. Estos receptores, alfa y beta, tienen funcionalidades distintas. Los receptores alfa y beta de norepinefrina son receptores del tipo metabotrópico. Si ustedes se acuerdan cuando hablamos de receptores metabotrópicos, eran receptores que no eran un canal iónico, sino que al recibir la molécula, en este caso epinefrina o norepinefrina, estos receptores lo que hacen es comunicarse con una cascada de señalización intracelular que nos va a llevar a distintas acciones. Hay una pregunta aquí que se me pasó. Ya, hagamos déjeme terminar lo de los receptores y respondo esas dos preguntas que están bien buenas que hizo Sebastián y Jorge. Bien, entonces lo que quiero recordar en otras palabras es que el mismo neurotransmisor puede tener efectos distintos en distintos órganos del sistema nervioso simpático. Por eso cuando veamos después, por ejemplo, circulatorio, vamos a dar cuenta que de repente el sistema simpático en unos órganos o en unos vasos sanguíneos provoca vasodilatación y hace que llegue más sangre a un órgano, pero por ejemplo en la periferia provoca vasoconstricción, provoca el efecto contrario, y es el mismo sistema nervioso y es la misma norepinefrina. Eso está dado básicamente por el tipo de receptor. Estos tipos de receptores entonces son de dos tipos, los tipos alfa, que son varios, está el alfa 1, el alfa 2, y los tipos beta, que también hay varios. Están los beta 1, los beta 2, los beta 3, etc. La diferencia, ¿por qué tienen efectos distintos? Porque tienen cascadas de señalizaciones distintas. Eso es todo el punto. ¿Y esto por qué es importante recordar? Porque también cuando ustedes vean farmacología, para evitar algunas acciones del sistema nervioso, se utilizan bloqueadores específicos de estos receptores. Y por eso se habla, no sé si lo han escuchado por ahí, se habla de beta bloqueadores o de alfa bloqueadores. Es decir, hay fármacos que bloquean los receptores alfa solamente de la norepinefrina, por lo tanto tienen efectos en un solo órgano o en un solo tipo de órganos, y hay otros receptores, por ejemplo, que actúan sobre los receptores beta de la norepinefrina y van a tener un efecto distinto. El corazón, por ejemplo, ¿se acuerdan que el corazón era aumentada su frecuencia por el sistema nervioso simpático? Bien, cuando una persona esté afectada de taquicardias por estar muy estresado, lo que está ocurriendo es que su sistema nervioso simpático está estimulando mucho los receptores beta 2 del corazón. Y en ese caso, cuando la persona esté muy estresada, para bajarle la taquicardia, lo que se puede utilizar es un fármaco como el isoproterenol, que es un fármaco beta bloqueador, bloquea los receptores beta 2 exclusivos del corazón. Y por eso la persona disminuye ahora y su frecuencia cardíaca se normaliza. Por eso es importante entender eso que ocurre. Ese isoproterenol va a afectar el beta 2, pero no va a afectar, por ejemplo, un receptor alfa que esté en un vaso sanguíneo. Solo afecta a los beta 2 del corazón, por ejemplo. Por eso es importante recordar. Y en el caso del sistema simpático, perdón, del parasimpático, lo que debemos recordar es que la primera sinapsis es colinérgica, perdón, sí es colinérgica, es acetilcolina, y la segunda sinapsis, a diferencia de la anterior, no es una sinapsis adrenérgica, no son catecolaminas, no son epinefrinas, también es acetilcolina, es decir, en las dos se repite acetilcolina. Eso es fácil de acordarse entonces. Parasimpático, ambas sinapsis acetilcolina. La diferencia es que el receptor para acetilcolina que está en el órgano no es un receptor nicotínico, como los que ya conocíamos, en este caso es un receptor del tipo muscarínico. Eso da una reactividad distinta porque los receptores muscarínicos son los que están en la musculatura lisa y el nicotínico, si ustedes se acuerdan, es el receptor que tenían la musculatura somática. Eso es una gran diferencia entonces de lo que ocurre entre un receptor y otro.
Ok, en la diapo van a quedar estas tablas que están acá, que son complementarias, que son básicamente las mismas que vimos antes, con la única diferencia, ¿sí? Aquí están los mismos órganos, está el mismo efecto simpático y parasimpático, que están ahí los dos, pero la diferencia está en que aparece el tipo de receptor. Esta les voy a pedir que la guarden ahí a mano en sus archivos, porque después cuando nos toque hablar de corazón, por ejemplo, vamos a hablar de los receptores beta del corazón, etc. Y el efecto parasimpático sobre el corazón, que justo lo contrario, disminuye la frecuencia, ocurre por un receptor distinto, por el receptor muscarínico de la acetilcolina. Por eso es importante acordarse o por lo menos conocer estos receptores. Bien. Ahora voy a responder rápidamente las preguntas de Sebastián y Jorge, y de ahí vamos a descansar 10 minutos y volvemos con la siguiente clase. Bien, dice profe, ¿los ataques de pánico también actúa el sistema nervioso simpático? Sí, en los ataques de pánico actúan todos los sistemas generalmente. Actúa primero el simpático, luego el parasimpático compensando, por eso la persona pasa por estos episodios en que aumenta su frecuencia respiratoria, luego se controla, luego vuelve a aumentar la frecuencia respiratoria, y hay que sumarle además que en el caso de acciones complejas como un ataque de pánico, que tiene que ver con estresores psicogénicos a nivel central, también actúan otras moléculas que no son del sistema nervioso, sino que son del sistema endocrino, pero que tienen que ver con la respuesta también frente al estrés. El estrés no solo actúa el sistema simpático, como les mostré antes, sino también actúa la glándula adrenal, y aquí en ese caso es muy importante lo que ocurre desde esa glándula con la secreción de cortisol. Cuando veamos endocrino, entonces, vamos a hablar del cortisol, y ahí vamos a hablar y vamos a juntar toda esta información, porque normalmente en un paciente que tiene ataques de pánico u otra condición estresante potente, lo que va a ocurrir es que se van a sumar los efectos tanto del sistema nervioso simpático como los sistemas endocrinos como el cortisol. Y eso también nos puede llevar a algunas patologías, ¿no? Porque el cortisol es una molécula hiperglicemiante también, hasta provoca cambios en el balance hidrosalino también, etcétera. Provoca retención de agua, por ejemplo, por eso las personas que están estresadas suelen subir de peso, generalmente retienen agua, etcétera. Todo eso tiene que ver con la parte endocrina del estrés. Entonces vamos a volver sobre eso, pero cuando hayamos visto el sistema endocrino. Y Jorge pregunta, ¿es el sistema parasimpático el que actúa cuando hay sensación de sueño después de comer? En general lo que ocurre después de comer, cuando hay eh, la sensación de sueño, no ocurre directamente por el parasimpático, pero sí tiene que ver con que el sistema parasimpático lo que hace es estimular la actividad de los órganos digestivos. Eso lo hace el parasimpático a través del nervio vago, y eso aumenta mucho la irrigación de los órganos. Por lo tanto, lo que ocurre ahí es que a nivel sistémico completo se redistribuye la sangre, es decir, la sangre ahora se va más bien a los órganos esplácnicos para contribuir a esta digestión. Y normalmente, si la comida es extremadamente abundante, si provoca una gran digestión, normalmente se disminuye un poco la acción de otros órganos, y normalmente lo que hace a veces es que se apaga el cerebro para que la sangre se distribuya básicamente a el sistema gastrointestinal, y el cerebro se empieza a apagar y uno empieza a tener esta sensación de somnolencia. Es indirectamente entonces la acción del parasimpático, la sensación de sueño no está a nivel periférico, está a nivel central, pero es concomitante con el parasimpático también, es complementaria. Angélica me pregunta, y para los que tienen depresión, el caso de la depresión también es una cosa más compleja, no tiene que ver con un solo, Ángela, perdón, no tiene que ver solo con un sistema, la depresión es multisistémica, no tiene que ver solo con el sistema simpático, pero por supuesto el sistema simpático tiene mucho que ver con eso, aunque en el caso de la depresión, ya sea depresión emocional o depresión endógena, en ambos casos es más bien componentes centrales los que están involucrados, es decir, hay ciertos neurotransmisores a nivel central que son los que están produciendo algún tipo de reacción no correcta para controlar lo que ocurre a nivel central y a nivel periférico. Es más bien una patología que tiene que ver con neurotransmisión central. Pero por supuesto que usa como efectores el simpático y el parasimpático, pero no son ellos los principales causantes de la depresión. Esto ocurre más bien a nivel central. Bien, descansemos 10 minutos entonces, y ahí en 10 minutos más, por favor, conéctense a la siguiente clase y terminamos el día de hoy.